Esta semana se entrega el premio Rubén Vizcaíno Valencia al doctor Víctor Soto Ferrer. Nos da mucho gusto platicar con él. Está Cuauhtémoc Ruelas aquí acompañándome. Víctor, pues la pregunta es obvia. ¿Qué significa para ti un premio con el nombre de Rubén Vizcaíno Valencia? Pues un reconocimiento, a una amistad de años, a una, trayectoria de docencia, de las cuales heredamos mucho sus métodos, y un reconocimiento que, estimula mucho a nuevas generaciones, sobre todo para pensar en términos, por ejemplo, como la identidad de Baja California. ¿Cómo era Tijuana en los años 70? ¿Cómo era la UABC que acababa de nacer? ¿Cómo era Rubén Vizcaíno? ¿Cómo era Víctor Soto? Bueno, yo en los 70 estaba en la Ciudad de México, todavía estudiando medicina, me incorporé, de nuevo a la ciudad, regresé para residir a la ciudad hasta 1972, y en 72, estuve en la Clínica 7 del Seguro Social haciendo el internado. Fue hasta precisamente cuando la visita de Octavio Paz, que reencontré a Rubén Vizcaíno, pero sobre todo, en ese momento, la persona con la que yo, pude incorporarme al taller de poesía fue Raúl Rincón Mesa. Mira, pero ¿cómo era Tijuana? Tijuana era una ciudad que, llegaba a las 5:10. La clínica la No clínica existía a las 5:10. La clínica 7 era donde estábamos haciendo el servicio, era la clínica del Seguro Social. Te das idea de hasta dónde llegaba la ciudad, porque, la clínica 20 es el siguiente paso, ahora es la clínica 27. Entonces, en ese sentido vas teniendo idea de cómo la ciudad crece y cómo, a los alrededores, pues ya es imposible, sustraerse al tráfico. ¿Cómo ves, Jaime? Yo mire, maestro, yo estoy muy contento de que le den este premio. Siento que este año ha sido como muy importante para ustedes, porque no nada más está este reconocimiento, también surgió el primer concurso de crítica cinematográfica a nivel estatal. Para mí eso es muy importante porque usted es una de las figuras icónicas de la apreciación cinematográfica en Tijuana. Y luego tenemos una plática también, ¿no? Una mesa de debate el viernes precisamente hablando de Tijuana en el cine. Nada más, yo quisiera preguntarle, respecto a todo eso del cine, usted estudió medicina y luego escribió poesía, luego llegó a Tijuana. ¿Cómo fue que se fue involucrando a lo que es la apreciación cinematográfica, la crítica, los cineclubs, que también hay una parte bien importante en el libro de Gabriel Trujillo, de Imágenes de Plata, sobre precisamente la labor que usted hizo, respecto a eso? Pues, en principio, el cine ha sido hasta una actividad familiar. Mi hermano era el cácaro del cine del pueblo, y además, tuve el privilegio de ver no una vez la película, sino las 2 veces, las 2 funciones que estaban. Entonces fui, me hice imprescindible para el cine Cervantes. Y, durante la secundaria, que ya aquí en Tijuana, pues, vivía en el centro, así es de que no tenía un cine, tenía 7 cines, tenía 6, había 4, 5 cines. Entonces era una maravilla, y sin televisión, pues, la excusa perfecta para estar en los cines toda la semana. Pero lo fundamental ya en la universidad es que la misma Facultad de Medicina tenía un cineclub muy importante. Ahí estuve en el estreno, por ejemplo, de Fandu y Lis de Jorodowski, que fue todo un show, porque, un verdadero suceso, porque incluso nos pasaron báscula, porque decían que iba a haber bombas en el salón, en la sala principal en el auditorio de medicina, que era el cineclub. Ahí vi también Bella de Día y, eh una serie de películas que dejé de ver ahí, pero que, inmediatamente suplí con el Cineclub de Ciencias, con el de Arquitectura. Entonces, a donde me desplazaba había siempre la posibilidad de un cineclub. Incluso en el hospital, del Seguro Soc de la del Infantil de México, y en los hospitales del Seguro Social había, espacio para cine. Entonces era muy importante. El Hospital General tenía, un auditorio grande, y ahí volví a ver a Jorodowski,
acompañado de Jacqueline para presentar El Topo, por ejemplo. Y tuvimos ahí el preestreno de la película sobre los cuentos de Rulfo, con un preestreno y también Mecánica Nacional, por ejemplo. Pelito de Faricia. Sí. Yo vi Ladrón de Bicicletas de Vittorio De Sica en la UABC, en el Cineclub de Víctor Soto Ferrer, Pues hace 41 años. ese ciclo fue memorable, sobre todo ya con el apoyo del Programa Cultural de las Fronteras, que fue muy importante durante el periodo del licenciado Pataki, que nos apoyó para crear no un cineclub, sino los cineclubes, apoyar a los cineclubes del estado. Estábamos trabajando el Cineclub Indoamérica en Ensenada, con un grupo muy importante, Eduardo Bakov, Jesús Magdalena Ibarra, entre otros, y ellos tenían un cineclub que prácticamente empezamos juntos. Entonces en Ensenada había 2 cineclubes y cuando el Programa Cultural de la Frontera nos apoyó, intercambiamos, programamos de aquí para todo el estado, de manera que ya viajaba de por sí durante años, desde 79 empecé prácticamente a viajar a Ensenada, a Mexicali, e incluso a Tecate con las películas. Así que el apoyo del Centro Cultural fue muy importante porque nos hizo accesible el archivo de Bellas Artes, de la Cineteca de Bellas Artes. Y ese archivo nos ayudó por lo menos como 3 años para toda la programación del estado. Así que en un momento dado había 2 funciones por ciudad. Y por mi parte no dejé de tener el apoyo de la Filmoteca, así es, de la Filmoteca de la UNAM, Sí. de la Cinemateca de la Embajada Francesa y aparte de la Embajada Alemana. Así es de que durante todo ese tiempo tuvimos maravillosas películas. ¿Qué tanto ha cambiado eso ahorita bueno, ya venía cambiando desde las plataformas de streaming? ¿Cómo nosotros consumimos el cine, ¿no? Como cinéfilos. Usted está hablando de una época maravillosa donde incluso su cineclub era con celuloide. Sí. Está hablando sobre los archivos. Hoy en día, y después de la pandemia, también cambió mucho la manera en la que vemos el cine. ¿Cómo percibe usted eso ahorita? O sea, no nada más el cómo consumimos el cine, sino cómo los cineastas ya hacen cine. Incluso figuras como Martin Scorsese, pues ya le produce Netflix, Apple TV, ¿no? A Spike Lee acaba de producir una película en Apple TV. ¿Qué tan importante es eso que teníamos antes y cómo lo podemos combinar con lo que tenemos hoy? Pues para mí ha sido una tragedia porque el dinamismo de las ciudades, en principio, no me permite llegar puntualmente a la función que yo quisiera, ¿no? Al horario que yo quisiera. Y aparte el glamour de llegar a un cine, de pedir tus palomitas, de entrar, de ver que se prende la luz de la sala, eso es parte. Yo no concibo el cine, visto en la pantalla de la computadora, por ejemplo. Lo he hecho por necesidad. Lo he hecho por necesidad durante la pandemia, por ejemplo, tuve un cineclub, a través de las plataformas, con una programación que me hizo llegar Rosina Conde, precisamente. Así es de que, programé durante toda la pandemia, y los cineclubes se convirtieron en las salas particulares de cada casa, con los alumnos dirigiendo el debate. Entonces fueron una retroalimentación muy interesante porque ellos me contaron cómo organizaron las funciones en su casa. Los que tenían un buen equipo, por ejemplo, pues disfrutaron excelentes películas, ¿no? Que tiene que ver mucho Sí. también las curadurías, ¿no? Sí. O sea, y creo que ahí es la parte más importante, porque independientemente de las tecnologías o el acercamiento que tuvo con ellos, usted es parte importante de esa curaduría. Guiarlos, decirles más o menos, llevarlos hacia una filmografía distinta, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso. Sí, y eso afortunadamente nos lo dieron los cineclubes porque nos enseñaron a programar, a promover Sí. y a discutir sobre cada película, porque era una condición importante del préstamo, ¿no? Teníamos que mandar reportes de cuántas gentes habían asistido y de qué se había discutido en el debate. Entonces, incluso nos daban cursos para los miembros de los cineclubes. Por ejemplo, del noroeste nos concentraron en Ciudad Obregón y ahí tuvimos cursos para manejar el equipo de los proyectores
si se nos cortaba la cinta, si se nos rompía la cinta, cómo pegarla, cómo salir del apuro. Expertos. Sí, eran cinéfilos y cineastas expertos, sobre todo técnicos ya, convertidos en técnicos. Eh, Fernando Osorio del Cineclub de Puebla era un técnico maravilloso del fondo que nos enseñó cómo manejar el equipo. Pero había críticos tan importantes como Gustavo García, Andrés de Luna, acompañándonos en los cursos. Entonces, de esa manera, los miembros del Cineclub en el Noroeste nos concentramos ahí prácticamente durante 2 periodos, patrocinados también por el Programa Cultural de las Fronteras. Y así, a nivel nacional había, la UNAM tenía los suyos, y de pronto había reuniones reuniones en Zacatecas, por ejemplo. Tuvimos una muy importante de la Asociación Nacional de Cineclubes, y de todo eso, también, por supuesto, la UNAM en la Sala Jaime Torres Bodet, con acompañamiento de cineastas de invitados, ¿no? Así pude conocer al maestro Kerzy Teoplis, si no me equivoco, que era el fundador del nuevo cine polaco, el maestro de Polanski, que iba de camino a iniciar la, sí, la ¿qué diríamos? La fundación del Cineclub, que fue en Australia. En fin, no, fue un proceso muy, muy interesante, y fundamental era sobre todo el debate, Así es de que no teníamos que soslayarlo. El problema era que la estancia, por ejemplo, de los alumnos en la sala requería de que se tenían que perder clases, la siguiente clase. Entonces, el problema era ese. Así es de que hubo que ingeniárselas para convertir las sesiones de cine en parte de una clase, Claro. para que los alumnos no tuvieran problemas, ¿no? Gracias, Víctor. Al contrario, gracias a ustedes, muy amables. Gobierno de México.